me dijeron que el miércoles pasado medio que anduve como ametralladora con los textos bíblicos. Vamos a hacer un breve repaso porque quiero que algunas cosas vayan quedando. Voy a agregar a lo que hablamos el miércoles pasado. Autoridad y sumisión es una de las llaves fundamentales para poder alcanzar el propósito, el diseño, para poder ser de influencia, para poder vivir bajo la voluntad, bajo las bendiciones de Dios. Yo, es una interpretación mía, pienso que cuando Jesús le dio las llaves del reino a Pedro, lo que le dio fue las llaves de la autoridad. Y junto con el amor ya hablamos de que es llaves importantes para poder alcanzar el reino. ¿Qué palabra, a ver si se acuerdan, significaba poder o autoridad delegada? Exousia. Muy bien, exousia. Un poder invisible, real, poderoso y legal en una persona. Una autorización que recibimos de otra persona. Explicado en otra manera, no sé, cuando nosotros viajamos a la Argentina con nuestros nietos, nos dan una autorización notarial y nosotros vamos y podemos salir. Esa es una autoridad delegada por los padres a los abuelos, ¿no es cierto? Si no, no podríamos salir. ¿Dónde se origina la autoridad? Vamos, esto fue lo que me dijeron que pasé como muy rápido, pero vamos a hacer algunas acotaciones. ¿Dónde se originaba la autoridad? ¿En quién? En Dios. ¿Qué textos bíblicos teníamos para fundamentar eso? Estaba en Génesis, capítulo 1, versículo, exacto, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Ese señoree es dominio, es radá en hebreo. Pisotear, subyugar, gobernar, consumir, tomar, poder, cuidar. Bueno, amplio el significado de la palabra. ¿Qué pasó y cómo eran los escalones de autoridad que habían en el tiempo en que Dios crea al hombre? Primero estaba Dios, después el hombre, después los ángeles y después los ángeles caídos, Satanás. Ese era el orden. Por eso quiero detenerme porque lo pasé muy rápido y para aquellos que no han tenido autoridad del creyente, ¿no es cierto? Es bueno que les quede claro este tema. Entonces, cuando el hombre cae, ¿cómo queda la estructura? Lo dijimos rápido, pero lo dijimos el miércoles pasado. ¿Cómo queda la estructura después de la caída del hombre? De la alta traición del hombre a Dios. Queda Dios, Satanás, que por engaño, digamos, le hizo pisar el palito a Adán y le quita el gobierno y la autoridad. Por eso es el príncipe de este mundo, ¿no es cierto? Porque le quita la autoridad a Adán. Después los ángeles buenos y después el hombre. Entonces perdió toda autoridad. El hombre estaba hecho mayor que los ángeles, dice Salmo 8. Cuando veo los cielos, sobra de tus manos la luz, la luna y las estrellas que tú hiciste, pienso, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor, dice ahí que los ángeles, pero el término en hebreo es Elohim. Lo hiciste un poco menor que Dios. Elohim. Y no puede ser que que el hombre sea creado menor que los ángeles, porque yo les dije en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles.
Y en Hebreos capítulo 1 dice que los ángeles son ministradores de aquellos que heredaremos la vida eterna. Entonces, ellos están para servirnos a nosotros. ¿Cómo nos sirven? A la voz de los preceptos de Dios, a la voz de la palabra. Por eso yo siempre digo, cuando me las veo en apuro, tú eres mi pronto socorro, mi pronto auxilio. Es palabra. ¡Chum! Empiezan a moverse los ángeles. Cientos, miles. ¡Chum! A favor. ¿Por qué? Porque escuchan el precepto y ¡pum! Entran en acción. ¿Ah? Así es. Entonces, pero cuando Cristo viene, que en Primera de Corintios, esa no se los dijo, se los digo ahora. Primera de Corintios 15:45. Dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Jesús. Cuando Jesús en Colosenses dice que exhibió públicamente a los principados y a las potestades, las exhibió. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. Ahí Él recupera la autoridad. Y ahí otra vez aquel que por fe cree, ¿qué pasa? Vuelve a recuperar el gobierno. Ahora, ese gobierno lo tenemos todos aquellos que tenemos fe. Porque Jesús nos restablece ese gobierno y pasamos a ser, siento que sopla, bueno, pasamos a ser otra vez con la autoridad y con el dominio. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado que hay dos formas de ejercer autoridad? Una que era por relación, que es como se relaciona a Dios con nosotros, Él es la máxima autoridad. Pero Él que me asusta, me dice que me va a mandar alguna enfermedad para que yo le haga caso. No, Él me da a conocer la palabra. Dice en Deuteronomios 30:15, te pone delante de ti la vida y la muerte, ¿no es cierto? El bien y la vida, el mal y la muerte. Elige. Te da conocimiento y te dice que elijas. Entonces, tenemos libertad para elegir. Ahora, ustedes como ven el mundo, ¿qué les parece? ¿Que estamos eligiendo bien o mal? No les voy a decir cómo, ¿no? Nosotros, bien, pero el mundo en general no está obedeciendo a la palabra. O sea, están metiendo los dedos en el enchufe. ¿Por qué? Porque Dios le dice, no haga esto. Nosotros a los niños los tratamos con esa autoridad concreta, en un principio, ¿no es cierto? Se les decimos, no, eso no se hace. No metas los dedos en el enchufe porque no hagas eso. No cruces la calle solo sin darme la mano. Es pura autoridad concreta. Si te veo hacer esto, vas a estar castigado. No vas a ver televisión, vas a estar en tu pieza, ¿no es cierto? Le llega la excomunica. Pero a medida que va creciendo el hijo y ya entra en la adolescencia, nosotros no podemos seguir con una autoridad concreta de leyes, normas y castigos. ¿Por qué? Porque ya él tiene mucha más libertad para hacer las cosas y nos tenemos que parecer más a Dios en la autoridad que a la policía o a la paquita. Entonces, tengo que empezar a darle información desde pequeño para que cuando llegue y tenga que tomar decisiones, las tome con conocimiento por lo menos. Mi hija mayor, ella, por experiencia de la cabeza ajena, jamás. Ella todo ha tenido que aprender por experiencia propia. ¿No es cierto? Maneras de aprender. Con dolor, porque la experiencia es buena, pero dolorosa. No falla.
Mi abuela decía, la letra con sangre entra, sí que entra. O sea, te pasa algo y no se te borra más. Entonces, esta autoridad concreta, nosotros ¿con quién la teníamos que usar? No con nuestros hijos ya mayores, no con nuestros hermanos, no el pastor con las ovejas, ¿no es cierto? ¿Con quién podemos usar que lo hablamos? Con los demonios. Bueno, le va a decir, bueno, Satanás, si te parece bien, te puedes ir, deja de molestar a... No, te vas. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Hablamos de autoridad, de que había que obedecer a la autoridad, y en este caso cuando Pablo hablaba, ¿quiénes estaban en autoridad? Nerón. O sea, si la pastorcita por ahí se le sale la cadena y nos habla medio duro, una dulzura al lado de Nerón, ¿no es cierto? Si el Piñera, por el Piñera, el Piñera, no sé, hace algo indebido al lado de Nerón, ¿no es cierto? Nosotros podemos elegir las autoridades, porque ese es un derecho que nos ha dado la autoridad de Dios, el orden, pero podemos elegir. Ahora, si sale el que no queríamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a maldecir todos los días? No, dice que tenemos que orar por las autoridades. ¿Ah? Tenemos que orar por ellos y someternos a esa autoridad. La sumisión, ¿tiene límite? Sí, tiene límite, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, propósito de la autoridad. Propósito de la autoridad. ¿Para qué yo recibo autoridad? Esto se les tiene que quedar así grabadito. ¿Para qué recibo autoridad? Yo recibo autoridad para tener poder, para responder a una responsabilidad. Ahora, ¿la autoridad tiene límite? Sí, tiene límite. ¿Cuál es el límite de la autoridad? Que ahí en ese tema nos habíamos quedado, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el límite de la autoridad? La responsabilidad. Por ejemplo, un coronel de la Armada, ¿no es cierto?, no le puede decir a una cabita pipí cucú, ¿no es cierto? Bonita, una milica bonita. Decir que ¿cuál es la responsabilidad del coronel? Una responsabilidad de defender el gobierno, ¿no es cierto? Si atacan al país, esa es la responsabilidad y por eso tiene la autoridad. Pero no le puede decir a la Paquita que tenga una relación con él. En orden. Yo te ordeno esta noche, perfumadita, no. Porque el límite de la autoridad está dada por la responsabilidad. ¿Entienden eso? ¿Les queda eso claro? Entonces, debemos responder con responsabilidad a la autoridad. Vamos a pasar ya. Habíamos quedado en el episodio de la libertad de Sara con María, Moisés, ¿no es cierto? Y Aarón. La María no le gustaba, parece que era media racista la María, no le gustaban las etíopes. Pero esa no era la razón. En el segundo versículo sale cuál era la razón. En Números 12. Números 12, ¿no es cierto? Ahora, dijimos, porque ahora no vamos a detenernos en Números 12, porque ya lo vimos, pero vamos a ir a Números 16, que es otra situación donde no se respeta el límite de la autoridad y se quiere sobrepasar ese límite. ¿Por qué? Por digamos, diferentes motivaciones. Entonces, Números 16. Dice, Coré, hijo, no lo vamos a leer todo, pero vamos a ir saltando. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes,
no eran pililientos, no eran poca cosa, no sé, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, estos eran parte del equipo de apoyo pastoral de Moisés. Y se levantaron, dice, y se juntaron contra Moisés y argumentaron. Si leemos solo este versículo, podríamos decir que, pucha, están re bien parados. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? O sea, Moisés y Aarón, ellos querían que no estuvieran sobre la congregación. Ellos querían el sacerdocio de Aarón. Dice el versículo siguiente, el 4, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Parece que ahí Dios le habló, porque después dice, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, más inciensos, Coré, y le da un montón de... Le dice que tomen incienso, que se paren a la puerta del tabernáculo. Esta es la instrucción. Y después, Moisés le dice, por tanto tú y todos tus... os es poco, en el versículo 9, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel porque ellos servían, ellos eran levitas. Acercándolos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abiram y los hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos. No vamos a ir, no nos molestes. Nosotros ya hemos tomado nuestros caminos. Y fíjense lo que les dice en el versículo 13, dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. O sea, cuando el orgullo, cuando la neurona, el canasto se ensucia, ¿no es cierto? Viene el enemigo y llena de carboncito el canasto. Entonces ya hasta la esclavitud destila leche y miel, porque estaban en Egipto. Entonces, o sea, lo que es blanco pasa a ser negro y lo que es negro pasa a ser blanco, y la obstinación es severa, porque además dice que la obstinación es pecado de idolatría en Samuel. Y Moisés se enojó, ¿no es cierto? Y dijo que él no había abusado de ellos, que no había tomado ni una mula ni nada. Digamos que él no había sobrepasado la autoridad con ellos. Y así siguió. Y después dice que se presenten con los incenciarios, los 250. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. O sea, la rebelión ya no era solamente de los levitas, ya estaban todos. ¿Vieron que la infección corre rápido? ¿Eso por qué corre rápido? Porque se prestan los oídos. Entonces, cuando alguien venga, porque es verdad, a nosotros no nos va a dar lepra, estamos en el pacto. Pero, ¿qué decía Efesios 4? No deis lugar, no le des cabida. ¿Por qué? Porque es verdad que nada me va a sacar de la mano de Dios, de Jesús. Nada. Yo pero no voy a alcanzar reino. No voy a alcanzar influencia porque le estoy dando cabida a Satanás y me va a agarrar, como dice el pantalón, voy a caminar y voy a tener a alguien que me está mordiendo los pies y me hace tropezar, porque no me puede hacer otra cosa. Pero lo va a hacer.
me va a venir a robar, a matar y a destruir. Ese es su único objetivo. No les voy a seguir acá porque, dice, Corea ya había juntado a todos. Y entonces a Jehová dijo, bueno, entonces todos perecerán. Y Moisés y Aarón se ponen a interceder por el pueblo, y entonces Jehová dice, bueno, que separen al quiste. El quiste lo separamos, ¿no es cierto? Y vamos a dejar la infección que vamos a tratarla con penicilina. Y sacaron a Coré y a su séquito, ¿no es cierto? Y ahí Moisés dice, bueno, ahora vamos a ver, si estos terminan muriéndose de viejo, es que yo y el Aarón no estamos mandados por Dios. Pero si Dios hace algo que abra la tierra y se los trague, ahí vamos a ver. Terminó de hablar y ¡brum! Animales, hijos, y bebitos, todo partió para adentro. Y los 250 que estaban parados enfrente, salió fuego y ¡pah! No quedó ni uno. Es verdad, a nosotros no nos va a pasar eso. No va a salir el fuego y me va a consumir. ¿Por qué? Porque estoy en pacto. Pero ¿voy a alcanzar todo lo que Dios tiene para mí? No, porque le estoy dando cabida a Satanás, y de lo que, si yo tengo algo de él viene a mí. Es como que yo le ponga en mi corazón y en mi canasto, en mi cabeza. Ya les voy a contar un cuento porque les digo canasto. Vaya, el otro martes se los cuento, el otro miércoles. Bueno, si yo tengo en mi corazón amargura, rebelión, orgullo, ese orgullo, el orgullo es como la barba de los hombres, hay que cortarlo todos los días. ¿Está clarito? Y no hay ni un hito que se escape a esta regla. Por más que sea, no, yo soy tan humilde, no, yo hablo despacito, no, yo no molesto, nada, no, ese también tiene orgullo. Todos. ¿Por qué? Porque la carne, cuando yo nací de nuevo, lo único que nació de nuevo es mi espíritu. Y yo no le puedo andar echando la culpa a Satanás de todas las obras de la carne que están en Gálatas. Si en Gálatas dice las obras de la carne son, y una lista larga, ¿para qué la vamos a nombrar? Entonces, y esa es la carne, la batalla la tengo con la costeleta, con la chuleta. ¿Está claro? Entonces, ahí viene Satanás. Porque por ahí hay algunos hermanitos que, no sé, tiene el don de la sanidad. La hermanita tiene el don de la sanidad, ella toca y sana todo. Y bueno, que ya la van a llamar cada vez más seguido. Y sentadita acá adelante. Y el pastor impone las manos, no pasa nada. Ni un juanete cura. ¿Qué le pasa a la hermanita? En realidad, no sirve ni para espiar. Acá la que tendría que ser pastora soy yo. Y ahí empieza. Y entonces ahí se sienta al lado del... Porque primero está solita, pero después se sienta al lado del Walter y le dice al Walter, si yo fuera pastor, esto acá no sucedería. Y después me junto al patito. Y así comienza la infección. ¿No es cierto? Y vamos con los virus. Y estornudamos y se reparten para atrás. Así es la rebelión. Y no nos va a consumir el fuego. Pero le vamos a dar ventaja a Satanás en todo lo que tenemos que hacer. Entonces, límites. Si Dios lo puso a Moisés, él hablaba cara a cara con Moisés. Se lo dijo a María, escúchame, yo a los profetas les doy visiones, les hablo de lejos,
En cambio yo le dijo a la María, le dijo, yo a Moisés le hablo cara a cara. Así que con mi siervo, y si el siervo que está en autoridad se equivoca, les aviso que lo respalda, aún en equivocación. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él los puso y sabe que no somos perfectos. Y ama a las ovejas. Y además nadie nace sabiendo. Entonces, no me digan que la única manera de aprender es echando a perder. No hay otra manera. Entonces, ¿nos equivocamos? Sí, se equivocan los pastores, se equivocan. Todos nos equivocamos, pero, bueno, ya aprendí que de esta manera no se hace, voy para la otra. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, otro tema muy importante, es dignificar a la autoridad que no lo está haciendo bien o que es débil, pero Dios se le antojó ponerlo. Porque así lo quiso, porque lo puso en autoridad por esa razón. ¿Y yo qué? ¿Le tengo que decir a Dios cómo se mueva? No, Dios me tiene que decir a mí. Ay, no, pero es que hay que moverse más rápido. El pastor no sé qué está haciendo. La gente se pierde, que esto, que el otro. ¿Cómo no nos movemos? ¿Cómo no nos vamos a los hospitales? ¿Cómo nos vamos a la casa de los huérfanos? ¿Cómo no hacemos esto? ¿Cómo no hacemos lo otro? Yo les aviso que Dios tiene dos velocidades, lento y más lento. Así que eso de que apuremos y apuremos la cosa no es de Dios. Entonces, si alguien quiere sacarles alguna respuesta apurado, ese no es Dios. No se presten a nada. Y si alguien viene a querer, díganle, mi oreja no es basurero de nadie. ¿Está claro? Cuiden los ojitos, cuiden las orejitas, porque ese es el ingreso al alma. El alma es el canasto y el próximo miércoles va a contar el cuento. Respeto por la autoridad caída o débil. Primera de Samuel 26, 8, 9. Ahora me tomo una agüita. ¿Ustedes lo buscan? Primera de Samuel 26, 8, 9. El que sabemos siempre es el Primera de Samuel 24, 4. Es David. David estaba perseguido por Saúl. Ya había sido ungido rey David. O sea. ¿Qué tal? Si a nosotros, mirá, después de los pastores, te toca a vos. Bien, me unge. Y acá dice que estaba Saúl con su ejército acampando. Y dice que David baja al campamento mientras duermen. Y Abisaí, que iba con David al campamento, descubren a Saúl durmiendo, su lanza clavada en el piso y el jarro de agua. Y Abisaí le dice a David, con una, lo quería hacer brocheta de oro, con una, dice, a la primera le doy, no va a haber necesidad de una segunda. Entonces, ¿y qué le contesta? Porque acá dice, hoy ha entregado a tu enemigo en tu mano, Dios. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré el segundo golpe. Y David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Yo no puedo
no puedo dejar de pensar que David tenía reuniones de autoridad y sumisión con Dios cuando allí cuidaba las ovejas. Sí, yo estoy segura que la materia de autoridad y sumisión la vio completa, se la aprendió y sacó 100%. Porque no fue la primera vez que David se lo puso, que las situaciones le pusieron a Saúl. Después en la cueva, que parece que había alguna necesidad fisiológica de Saúl, y entró a la cueva, dicen los que estudian, ¿no? Entonces entró y David estaba escondido en la cueva. Y otra vez le dijeron, che, te lo está dando Jehová en las manos. Es hora, dale. ¿Qué otra vez dice? No, dice él. Y se levantó David, calladamente cortó como prueba. Pero ¿saben qué? Aún por cortar ese pedacito de manto, le dio angustia, porque había tocado al ungido. Y se sentía en falta. Y solo le había cortado un pedacito del manto, como prueba de que había estado en sus manos otra vez. Entonces, esta debería ser, si nosotros tenemos una autoridad, no hay ninguno perfecto, tenemos fortalezas y debilidades, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una autoridad que tiene esas debilidades y muchas fortalezas, dignifiquémoslo en esas debilidades, ayudémoslo, hablémosle. Las ovejas, yo soy una oveja que hablo, sí, una oveja que hablo. Los pastores se la tienen que aguantar porque hablo. Pero una vez que hablo, yo obedezco. Pero obedezco del corazón. No es que, bueno, no. Yo ya me saqué, por eso es que yo no sufro el colon. yo hablo lo que yo tengo y listo, yo ya, el que está en autoridad lo recibió, listo, yo ya. Si me mandan a sentarme, me siento, me paro, lagartija, lo que sea. ¿Está claro? Entonces, si no va nuestra boca a decir algo que edifique, que dignifique a la autoridad en su debilidad, como les dije, violín en bolsa. Cierren la boca. Shut up. Muérdanse la lengua, porque de lo que habla la boca, yo me sacio, dice el proverbio. Entonces, no le hagamos el caldo gordo a Satanás, con todo el conocimiento que tenemos. Y somos responsables de ese conocimiento. Vamos a ver Judas, antes de Apocalipsis. Se me pasó, pero no quiero dejar de verlo. ¿Por qué? Porque la iglesia, el Señor me dio esta... es un solo capítulo. En la iglesia ya está escrito. Sí, ahí está bien. En la iglesia ya está escrito. Crece la cizaña y crece el trigo. Están los cabritos y están las ovejas. ¿Ah? Parecidito. Dice que hay muchos lobos que se disfrazan de ovejitas y de golpe se morfan una patita y atacan. Entonces, lo sabemos. ¿Cómo los vamos a conocer? El Señor los conoce. Nosotros no podemos andar juzgando a nadie, ¿no es cierto? ¿Quién es y quién no es? Ah, pero no, si ese hermanito hizo la oración y aceptó. Y sí, pero ¿le viste el corazón? Tampoco voy a juzgar si es o no, porque no me corresponde a mí, pero están. Y está escrito. Fíjense, en Judas está hablando de las falsas doctrinas, no lo vamos a leer todo, ¿no es cierto? Pero dice, está hablando de quiénes son, de cómo son. En el versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera también
estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Las potestades superiores son, no sé, el apóstol, el pastor, y en la iglesia puntualmente es el pastor, y lo vemos en Hechos 15, en el primer concilio. Hay dos columnas, Pedro y Pablo, y Jacobo, ¿no es cierto? Jacobo es el pastor, pero estaba Pedro y Pablo, dos columnas de apostolado, y el que toma las decisiones en la iglesia de Jerusalén es Jacobo, que era el pastor de la iglesia. Entonces, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ahí Moisés es cuando lo entierran en un lugar desconocido, nadie aún hasta ahora saben dónde lo enterraron, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Esto ha traído confusión. Pero con lo que aprendimos apenas llegamos, el Miguel, el arcángel Miguel, ¿no es cierto? Ellos son muy respetuosos de la autoridad, aún de la caída. Pero porque están de igual a igual. Son ángeles. ¿Y qué le dice? El Señor te reprende. No lo maldice. Ahora ustedes, que estamos en Cristo, ¿qué le vamos a decir a Satanás? ¿El Señor el Señor te reprenda? No, porque ya estamos en pacto. Te vas, no tocas ni una uña del Moisés, o de quien sea. ¿Por qué? Porque acá vemos como aún el arcángel Miguel tiene ese cuidado. Peleó, pero Satanás te reprende. Después dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. O sea, hablan sin fundamento. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionables. Hay de ellos, y aquí entran ejemplos, que acabamos de ver uno. El camino de Caín, y se lanzaron por lucro, porque al Balaam le gustaban las luquitas, le gustaba la platita, y perecieron en la contradicción de Coré. O sea, tienen las mismas raíces estas personas. Rebelión, amor al dinero, ¿no es cierto? Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desraigados. ¡Wow! No voy a seguir leyendo, pero miren en las amonestaciones y exhortaciones, cuando ya está terminando el apóstol Judas. Pero vosotros, amados, en el versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Cuáles son los malvados deseos? Ir en contra de la autoridad, blasfemar contra las potestades superiores, hablar de lo que no conocen. Y dice, los que decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Acá está clarito. Si no tiene el Espíritu, ¿nació de nuevo? No, porque 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Punto. Entonces, no nació de nuevo, aunque haya hecho la oración, aunque haya hecho esto o lo otro. Entonces, tenemos que ser astutos, tenemos que estar con los ojos abiertos y no prestarnos a estas situaciones, más que estamos en estos tiempos donde dice que va a pasar esto, falso. En la televisión lo vemos. Ah, sí, pacto.
yo he hecho pacto. Yo les aviso, yo he venido de ahí. ¿De dónde me ha sacado el Señor? Para que sepan, sí, ahora soy libre. Libre en Cristo. Bueno, sigamos. ¿Cuál debe ser la actitud ante la autoridad? Cuando estamos en periodos de crisis, en situaciones complicadas, ahí es donde nosotros podemos medir a nuestros hermanitos. Si ustedes quieren saber si alguien está madurito, los que han rendido los teleyos, si alguien está madurito, fíjense cómo reacciona, cómo se mueve con la autoridad. Ustedes obsérvenlo. Y ahí se van a dar cuenta, digamos, si hay cintura, como para seguir exigiendo más. Los periodos de crisis no es que cambien a las personas. Ay, se ganó la lotería ¿qué le pasó? ¿Cómo cambió? No, querido, los periodos de crisis saca todo lo que hay dentro del corazón. Y el dinero es el mejor elemento. Ese sale rapidito todo. Entonces, en los periodos de crisis, de divisiones, de problemas, ahí es donde realmente el ser humano muestra su corazón. No es que la crisis lo cambió, no, nunca, ya estaba así, ya tenía su corazón contaminado. Entonces, ay, se me fue la hora. Entonces, Dios tiene responsabilidad sobre mi vida, solo en las áreas donde yo le he delegado autoridad: esposa, economía y familia. Ya lo vamos a desarrollar más. No sé, los jóvenes. Señor, darle la autoridad, ¿qué? A ver, ¿qué dice Corintios 6? 2 Corintios 6. No te unas en yugo desigual. Ah, no, pero a mí ese me copa. Pero yo sé que al lado de él lo voy a convertir. No, sí. Yo le voy a hablar la palabra, sí. Solo le falta aceptar al Señor. Mentira. Lo que no se mejora en el noviazgo, se empeora en el casamiento. ¿Cuántas veces vemos a los chicos que las tratan mal a las chicas? Y uno les dice, pero ¿has visto cómo te pega semejante piñón? ¿Qué se cree? Ah, es que él es así. Es su carácter. Se casa y al otro día con el ojo morado. Bueno, pero es que no te unas en yugo desigual. Ya por ahí está siendo hermanos, pero no con la misma pasión por el servicio, y estamos en yugo desigual. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Lo que tengo que hacer es ¿qué? Decirle, Señor, quiero un esposo, quiero una esposa. Yo te doy la autoridad de que me la escojas. Démosle algunas direcciones, ¿no es cierto? No sé, lo quiero alto, rubio, verde, ¿no es cierto? Pelado, no sé, denle. Dios, escúchenme, si Dios se los va a dar, ¿no? ¿Qué se creen? Escúchenme, él amaba la belleza. A la reina Esther, antes de presentarla al rey, estuvo 6 meses en aceites y 6 meses en afeites. O sea, en un super spa estuvo. Y fue la reina Esther que salvó a su pueblo. Entonces, no nos creamos, digamos, que Dios, ay, me va a dar, no sé, un bicho. No, pues. Pidámoselo, démosle instrucciones. Como decía yo, me has pedido una bicicleta, pero no sé, hay 500.000 bicicletas. Decime cuál querés. ¿No es cierto que en la 4ª dimensión, de hecho? Bueno, sigamos. Si yo no cedo la responsabilidad, no cedo la autoridad. Ojo con eso. ¿Por qué? Bien, la nena se casa, pero están juntando platita para la casa. Papito, mamita, nos podemos ir a vivir con ustedes porque esto, porque lo otro.
Sí, hijita, vamos, vení. Tienen al hijito. ¿Quién pone la mosca? Los papitos. Paga la luz, el gas, la comida, el supermercado, el combustible, todo, papito. El bebé hay que comprarle ropa, papito. Los remedios, papito. Hay que ir a los papitos. Y entonces, ¿qué está haciendo el matrimonio? Está cediendo una responsabilidad de sostener a su hijo y a su familia. Inmediatamente y sin que se den cuenta, esto invisible y poderoso también se transfirió. Y entonces después, el nene, que son más vivos que no sé qué, ahí tiene, pero derechito. El padre, un irresponsable, porque no hace nada. El abuelo, el que se preocupa de mí, él me mantiene. Y así, ¿no es cierto? Y entonces, no, porque no vas a ir. El padre le dice, no, no vas a ir. Abuelo, puedo ir, que esto, que lo otro. Y claro, si está la cosa, es fantástico para ellos. Sí, mijito, vaya, vaya. Y entonces el padre, el hijo le dice, pero papá, ¿cómo me sacas de la autoridad? Que esto, que lo otro. No, si la autoridad se la dio cuando le dio para que pusiera la plata. O sea, la responsabilidad viene con la autoridad. Y si yo quiero ceder una responsabilidad, pues no sé, porque alguien quiera, no sé, mi mamá quiere regalarle algo a mi nieto, o al nieto o al hijo, ¿no es cierto? Alguna cosa, tienen que dejarlo bien claro en esta transferencia, ¿no es cierto? Porque está, no sé, supónganse, le quiere comprar el auto, yo no se lo puedo comprar al auto a mi hija, supónganse, ¿no es cierto? Bueno, pero la autoridad sigue estando en mí. Vos comprarle el auto, pero yo voy a decidir cuándo lo usa, cómo lo usa. Yo tengo la autoridad para ese auto. ¿Está claro? Pero se me acabó el tiempo. Les voy a dar una tarea para la próxima. Pero me queda un poquito. ¿Qué es sumisión? ¿Qué es sumisión? Viene del griego upotazo, no se van a olvidar. Upotazo es un término militar, someterse o sometimiento, rendirse, conformarse, ceder. La verdadera sumisión no es una posición de debilidad, no, es una posición de poder fuerte. ¿Hay sumisión y hay obediencia siempre? ¿Obediencia y sumisión? No siempre. No siempre. ¿Por qué? Ponete de pie. Que no, que sí, que no, que sí. Como la autoridad se pone de pie, pero en su corazón está sentado. Eso pasa con las situaciones en la vida. No las aceptamos, nos resignamos y